He titulado el mensaje de hoy ¿A quién decimos sí y a quién decimos no? Si no fuera porque este mensaje está preparado hace tiempo, alguno diría está hablando del referéndum catalán, pero puedo prometer que no va de eso, aunque sí que es cierto que fijaros en esas dos palabras tan sencillas que son monosílabos, tienen dos letras, sí y no, hay tanto contenido, ¿verdad? Y yo me preguntaba, pues, a todas las cosas que voluntaria o involuntariamente decimos sí, y a otras cosas que voluntaria o de forma abierta o de forma obvia decimos no, o de forma no tan obvia, no tan patente. Son dos palabras muy breves en nuestro idioma y creo que en todos los idiomas, ¿no? Son palabras muy cortitas y que conllevan a veces una expresión gestual que acompaña el decir sí o no. En castellano, el sí, ¿verdad? Me decís que sí, por favor, todos, para saber que estáis vivos, que me estáis escuchando, y ahora podemos hacer no también para saber que estáis vivos y que a lo mejor si no os gusta algo de lo que digo podéis hacer así también y entenderé, ¿no? que hay algo falla. En inglés yes, no, en francés oui, ¿verdad? Y no, ¿cómo es no en francés? Yo creo que es no igual, ¿no? ¿Perdón? En italiano es igual que en español, parecido, ¿no? Es sí y no también. Entonces, son palabras breves, pero que son tan determinantes, ¿no? A veces en nuestras relaciones y en el resultado de cosas que emprendemos, de proyectos, de nuestros pensamientos, pues el decir algo sí o no en nuestro trato entre los hombres, pero también en el trato del hombre hacia Dios. Para estas dos palabras, como he dicho, hay gestos equivalentes que son prácticamente iguales en todos los países, excepto creo en alguna cultura asiática en que el gesto va contrario a nuestro gesto. Me parece que el sí es así. Intentar hacerlo, decir sí y hacer así. ¿Veréis? Qué difícil es. ¿A que sí? Es como, eso te guía como a... es a veces es lo que cuesta ser hipócrita, ¿no? A veces es decir sí y estás es difícil. En alguna cultura, como digo, en la India, creo que el sí no es exactamente, es como un movimiento de la cabeza, es como algo así, y si no entiendes la cultura de la India, crees que te están diciendo que no, pero lo que te está diciendo es como ya, o como sigue, sí, entiendo, ¿no? Sigue adelante. Y es curioso, los indios tienen ese gestito bastante curioso, y para mostrar algo también en lo que ellos quieren mostrarte, hacen así, que es como un movimiento de enroscar una bombilla entonces es bastante gestual el indio, ¿no? Ok, pero excepto esos, son dos letras para nosotros en castellano. La definición gramatical de sí. ¿Me ayudáis, los profesores, pedagogos? ¿Tenemos pedagogos entre nosotros? No miro a nadie. Ahí está mi esposa, que ella no quiere que yo lo diga, pero ya se ha graduado en pedagogía, gracias a Dios. Le damos un aplauso, ¿verdad? Porque... Y ahí está nuestra hermana Mónica, que en breve se graduará también de pedagogía. Pero como no está aquí, le vamos a dar el aplauso ya cuando tenga el título en la mano, ¿verdad? Para hacerlo más presente. Definición gramatical de sí: es un sustantivo que expresa consentimiento, afirmación o permiso, ¿verdad? Cuando tu niño te dice, ¿puedo?
ir? Sí, sí, mi vida, o no. Afirmación o permiso. Definición de no es un adverbio que denota negación. No tendría tanta importancia si no fueran tan importantes las consecuencias de su uso correcto. Yo supongo que serán las primeras palabras que aprendemos todos, ¿no? en nuestro idioma. Aparte de mamá y papá, ¿no? que está ahí, pero sí o no, yo creo que están ahí como las primeras palabras. Y vamos a ir a un texto que ya hemos visto en alguna otra ocasión. Me diréis si lo recordáis o no. Jeremías 6, 16 al 17. Y 17. Como un ejemplo de un no. ¿Vale? ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. ¿Cuántos no lo tienen? Digan no tengo Biblia. Le regalamos una Biblia al que no tenga. Si tienes en tu móvil también vale. ¿Okay? Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen ¿no? ¿Sí? ¿Quién está equivocado? ¿Vosotros o yo? ¿Sí? Jeremías 6, 17. Perdón, 16 y 17. He empezado con el 17. Así, gracias. No, además es el 16, solamente creo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea, ¿el qué? Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y ahora vamos a ir a Daniel, capítulo 3. ¿Cuántos saben dónde está Daniel? ¿Está más adelante o más atrás que Jeremías? En el Nuevo Testamento dice el hermano Milton, que ha estudiado en seminario. Está bien formado, eso es. Está después de Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Daniel, capítulo 3, 17 y 18. ¿Algunos recuerdan la historia de Daniel? Dice en el 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, ¿el qué? Que no, y ahí hay otro no, ¿vale? Pero es no a otra cosa y sí a Dios, ¿no es cierto? Que no serviremos a tus dioses, dioses con minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Creo que si vamos al inicio de los tiempos con Adán y Eva, ellos entendieron bien cuando Dios le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, ¿vale? Alguien dice que esto es como una figura mítica, como una historia que no lo podemos tomar exactamente al pie de la letra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y creo que todo lo que dice ahí es verdad, ¿ok? Y ya sea histórico o mítico, es algo para nuestro entendimiento, para nuestro bien, ¿ok? Así que lo tomo como literal en ese sentido. Vino el tentador y comenzó un pequeño coqueteo con lo que decía la serpiente, ¿verdad?
Vino la serpiente y ¿qué fue lo que le dijo a Eva? A ver, ayudarme allí, los jóvenes, estáis aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Que si comes serás parecido a Dios, ¿no? Por eso es por lo que te ha dicho que no comas, pero que si comes vas a tener un conocimiento especial. No se extrañaron, o no se extrañó Eva de la forma en que venía esa tentación, porque quizá pensaron que eran los únicos que podían hablar en ese momento, junto con la serpiente, ¿no? Te vieron una serpiente hablando, wow, y como que no les extrañó, ¿no? La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. La mujer vio que era un árbol codiciable, que era apetecible, y esto se aplica para cualquier tentación, cualquier pecado en nuestras vidas. Si tú tienes una debilidad específica, el diablo no te va a tentar con otra cosa que no te agrade. En otras palabras, el diablo no va a tentar a un borracho con Coca-Cola. ¿Sí me entendéis? Ahí va a ir a tu debilidad y te va a poner, si tu debilidad es mentir, pues te va a poner en una situación en donde sea más fácil mentir que decir la verdad, etcétera. ¿Sí? Sí entendemos eso, ¿no? Ahora, San Pablo, hablando del coqueteo con... bueno, estoy escuchando esto, sé que no viene exactamente del Señor, pero bueno, por lo menos le doy vueltas. El apóstol Pablo describe a la iglesia como una esposa fiel, una esposa preparada para su marido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pensaríais de una mujer que dice, bueno, yo soy fiel sexualmente a mi marido, pero acepto piropos de otros, me dejo agasajar, acepto regalitos de otro hombre? ¿Qué pensaríais? Yo diría que Olvido dice, pues muy mal hecho, ya está. Ahí sí, si alguien tiene dudas, que hable con Olvido, ¿vale? Sobre este tema. Y alguno lo puede incluso justificar, pero si no, no es nada malo, yo estoy nada más que aceptando esos regalitos, pero yo no siento nada por esa persona. Pero no es verdad que estarías un poco engañándote a ti mismo. Y yo creo que hay infidelidades que son más de corazón y de mente, ¿no?, que en el aspecto físico-sexual. ¿Sí me entendéis? Sería una traición, ¿no es cierto? Es una traición también. Y no sería, si la iglesia cometiera eso, no sería una iglesia pura y fiel. Un cristiano que coquetea con el mundo, que coquetea con las fiestas, que coquetea con los vicios, con amiguetes que pueden ser muy buenos, pero que te llevan a cosas que no son de Dios, o a cosas negativas, o a cosas que están directamente en contra de lo que el Señor quiere para tu vida. Yo creo que es una presa fácil para que el enemigo le proponga comer de un fruto, ¿verdad?, que le va a llevar a la perdición. Si el Señor dice no comerás, es por un motivo. Yo debatía en estos días con varias personas sobre oye, qué difícil es a veces aceptar. Nosotros intentamos que ciertos versículos que nos son un poco incómodos, como adaptarlos a nuestro propio interés, ¿no? Oye, que es que esto de
de que el Señor no acepta en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Que habla de homosexuales, pero no solo la homosexualidad, habla hasta de los afeminados, ¿no? Y esto como que te dice, ay Señor, y intentas ahí como ponerte con el Señor y una y otra vez el Señor me lleva a, si yo he dicho no comerás es por algo, hay una razón. Y es a veces lo más complicado, someter nuestra voluntad por amor al Señor y decir, me someto a tu palabra, me someto a lo que tú dices. Quizá no lo entiendo, pero por amor a ti yo me someto a la palabra. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a someter tu voluntad? Eso no quiere decir que seas un autómata o que no tengas mentalidad propia o que no puedas cuestionarte ciertas cosas. No solo podemos, sino debemos inquirir delante del Señor, ¿no? Y cuestionar y debatir, ¿no? Como Jacob ahí en el sueño de la escalera y contendiendo con el ángel y hasta que no reciba una palabra rema que me diga, bueno, pues recibo la bendición de la palabra. Y he descubierto que hay bendición en la obediencia. ¿Sí recordáis esa predicación? Hay bendición en la obediencia. ¿Amén? Hay bendición en la obediencia. Dice lo que tienes a tu lado, por si no lo ha pillado todavía. Hay bendición en la obediencia. ¿Recordáis lo que he dicho otras veces? El que obedece siempre tiene la razón, aunque se equivoque el que le manda. ¿Ok? Si el que le manda se equivoca, tendrá que dar cuentas a alguien superior o a Dios mismo. Y ese es un tema mucho más complicado. ¿Ok? Pero ¿estás dispuesto a obedecer la palabra? ¿Estás dispuesto a obedecer, cueste lo que cueste? ¿Estás dispuesto, después de contender con Dios? Me gustan los que contienden con Dios. Me gustan los que escudriñan la palabra y dicen, ay Señor, es que esto qué duro me es, ¿no? Y qué duro, y los 10 mandamientos, y qué duro, y eso es contender delante del Señor, y no habrá, y alguno dice, bueno, y no habrá algún huequecillo por ahí, algún escape donde me pueda. Y te das cuenta que contendiendo con el Señor, Él te dice, bueno, pues es que yo he dado a mi Hijo Jesucristo para que todo eso se cubra, para que se cubran tus faltas, para que se cubran esos deseos de escapar de mi voluntad. Amén. El Señor lo ha hecho ya, ha dado el camino. Encontramos también en la vida de José que Dios se le revela en sueños, sus hermanos y hasta sus padres se vuelven contra él porque estaba trayendo unos sueñitos en los que él prevalecía, los hermanos como que le servían, se inclinaban delante de él y a nadie le gusta escuchar eso, ¿no es cierto? Imaginaros que yo digo, hermanos, he recibido una revelación en que todos vosotros me vais a servir. Y me vais a hacer, o sea, yo voy a vivir como un marajá y me vais a... Es lo que me gustaría, ¿no? Pero no viene de Dios realmente, ¿no? Pero caería muy mal, ¿no es cierto? Caería muy mal. Sus hermanos reaccionaron hasta tal punto que lo traicionaron, lo vendieron a Egipto. Tremendo, ¿no? Pero José le dijo a Dios sí, y a todo lo que ofendiera a Dios dijo que no. En la casa de Potifar, sabéis todos la historia, creo, que era un gobernador de Egipto, muy sutil y dulcemente la mujer de este militar le incita al adulterio en sus horas de soledad y quizá apetito carnal. Pero José le dijo, ¿qué le dijo? Dijo no, y más bien se escapó de la situación. Y muchas veces cuando se nos presentan ese tipo de situaciones,
No te cuestiones grandes cosas, no estés dándole vueltas en la mente, ahí hay que escapar, ya está. Hay que huir. Y toca huir. Nadie es tan santo como para enfrentar una situación de ese tipo cara a cara. ¿Sí entendemos? Ya fuera en la cárcel o en la casa de Faraón, supo decirle a Dios que sí y no a todo lo que se oponía y desagradaba a Dios. José pasó por las dos áreas más difíciles para cualquiera de nosotros. Las dos áreas de tentación, la provocación de una mujer y el peligro de la cárcel o la muerte. Tremendo. Dos tentaciones muy gordas. Y pasó por otra tentación más sutil, que era la tentación de la venganza, que podía haberlo hecho cuando él recibió todo el poder en Egipto y podía haber, bueno, ahora os voy a demostrar a mis hermanos, a mi padre incluso, ¿no? Pero no lo hizo, decidió por amor no hacer esto. El Dios a quien servimos, dijo Daniel, es poderoso para librarnos del horno de fuego. Y yo te pregunto, quizás estás pasando por situación de horno de fuego, donde se están levantando contra ti, la temperatura de tu vida está subiendo y se está haciendo difícil seguir adelante, difícil ciertas relaciones, difícil en cuanto a lo físico, quizá hay enfermedades, quizá hay cosas que menguan tu pasión, pero si podemos poner toda nuestra confianza en el Señor, Él tiene la respuesta a su tiempo. ¿Lo crees? ¿Crees a Dios? ¿Crees a Dios en esto? Y ese Dios tiene el poder para sacarte de ese horno. Pero si no lo hace, podríamos tener la actitud de Daniel. Si no lo hace, si mi Dios no lo hace, aún así no le atribuyo negatividad ninguna. Aún así le atribuyo todo el poder. Aún así acepto su voluntad para mi vida. ¿Estás dispuesto a eso? Quizá eso cueste y tengas que decir, me niego a lo que yo quiero, me niego a mi propio deseo, me niego a mi propia razón, pero el Señor está ahí. Amén. Es cierto que el ambiente alrededor nuestro tiene un poder especial para influenciarnos y para hacer que hagamos ciertas cosas, porque todo el mundo lo hace, y esto es un factor que usa muchas veces el enemigo de nuestras almas, ¿no? Si todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo es como que lo justifica todo, o las mayorías justifican todo. Creo que ni siquiera en democracia las mayorías justifican cualquier cosa. Hitler fue democráticamente elegido, pero fue un tremendo error para el pueblo alemán, que aún hoy día no quieren ni hablar de ese tema, ¿no? Ha dejado muy traumado al pueblo de Alemania. Se recuerda en los años 80 hubo un gran apagón en Nueva York y comenzaron una serie de actos vandálicos. Se aprovechan siempre, pues, gente que pasaba pues por tiendas, como con ese apagón pues ya no había ni alarmas ni nada, pues aprovecharon y empezaron a llevarse cosas. Y hubo un hermano de una iglesia que pasaba por allí y vio que estaba roto el cristal, y bueno, se llevó una tele y se la llevaba tan campante para su casa, y de todos los que habían robándose cosas, adivinar a quién detuvo la policía.
Y su explicación era, pero si todo el mundo lo estaba haciendo. Si todo el mundo lo hace. ¿Ok? Pero le tocó pagar cárcel a él por ese delito. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que todo el mundo hace. Las muchedumbres que proclamaron a Jesús como rey a la entrada de Jerusalén fueron contagiadas por el consejo de los sacerdotes, se dejaron arrastrar por las multitudes y ya no tenían una opinión propia, sino que se habían convertido en una masa de borregos, por decirlo así, y muchas veces actuamos como borregos, ¿no? Escuchamos algo en televisión y ya, pues casi que la autoridad máxima hoy día es, no, si ha salido en televisión. O sea, para decir que algo es cierto, si sale en televisión es suficiente. Y creo o por WhatsApp o por Facebook, ¿no? Dice que ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. Pero a mí a veces me da miedo y hubo un programa bastante interesante en televisión estos días sobre la manipulación de los medios y lo mediatizada que está la televisión, lo partidista que es, y en el tema catalán se ha visto tremendamente, ¿no? Por ambos lados, por el lado del independentismo y por el lado del nacionalismo español. Hay una manipulación, hay una pequeña manipulación y no es cierto todo lo que se expresa ahí. Y creo que hay que tener una fuerza moral e intelectual para analizar las noticias y contrastarlo con la palabra de Dios también, para saber que nuestra guía, nuestra brújula es la palabra de Dios. Y eso merece la pena, esa no falla. Nunca se seca la hierba, se muere la flor, más la palabra del Señor, que dice, permanece para siempre. Díselo al que está dormidito a tu lado, dile, permanece para siempre, incluso en tus sueños, mi hermano. ¿Ok? Permanece para siempre la palabra del Señor. Pero el Señor está pidiendo a aquellos que respondan valientemente. A veces decir sí o no requiere dar la cara por Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuántos hijos secretos hay aquí del Señor? ¿A cuántos saben a tu alrededor? ¿Cuántos saben en tu instituto, en tu clase, en tu trabajo? ¿Saben que tú eres hijo de Dios? ¿Saben que sigues a Cristo? ¿Has tenido la oportunidad? El Señor dice que Él honra a los que le honran y que no hay vergüenza ninguna en compartir el Evangelio de Dios. Si para mí el vivir es Cristo, como decía el apóstol Pablo, pues no me importa lo demás. Yo casi, a veces, hermanos, como hasta por protección a mí mismo, cuando entro a un sitio nuevo, cuando trabajo con gente nueva, con estudiantes nuevos, casi que voy por delante diciendo, soy cristiano, creo en Cristo, soy creyente, tengo fe. Y eso, al proclamarlo, casi que es ahí, y ellos ya saben a lo que se atienen. De hecho, alguno, si me ve enfadado en algún momento, pero los cristianos podéis hacer como que saben del tema, saben cómo se tiene que comportar un cristiano, y a veces para evitarme malos mayores entro diciéndolo. Atrévete a decirlo, el Señor te respalda. Atrévete a dar testimonio de Él. Tengo testimonio de hermanos que han dado su testimonio y que están continuamente. Alguno hasta se ha llevado golpes en su trabajo por amor a Cristo. Yo digo, gloria a Dios, porque el Señor es el que respalda tu vida. Han incordiado tanto a algún hermano que han tenido que saltar para defenderse, puramente para defenderse, porque el acoso
es terrible para los hijos de Dios. A mi hermana Joanna, por compartir el Evangelio, prácticamente la echaron de la academia donde trabajaba. El acoso actual para los hijos de Dios es mucho más sutil. No es una inquisición, no es una persecución, pero es sutil y es una persecución mental, intelectual. Pero estate dispuesto a decir sí al Señor. Cuando digan, hay alguien que tiene fe aquí en la clase, hay alguien que todavía cree en la tontería esa de que Dios creó al mundo. Joven, si dices que sí, por fe, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Yo lo he visto en toda mi vida y cuando lo he hecho, Dios me ha respaldado. Y al final esa gente que a lo mejor se ríe de ti o para la que no eres tan cool, tan guay, luego vienen a contar contigo y te vienen a pedir oración y vienen a decir, oye, háblale a ese Dios que tú tienes para que sane a mi hijito, a mi hijita, etcétera. Dios se mueve en estas formas. ¿Estás dispuesto a responder valientemente? ¿Estás dispuesto a decir dónde vives, dónde estás? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No soy cualquier cosa y es el respaldo de Cristo. Es mi carta de presentación. ¿Amén? ¿Sí? Puedes levantar tu mano y decir, sí, yo lo digo, yo lo reafirmo. Él es mi corona, Él es el que respalda mi vida, es el que levanta mi vida. Amén. En tu entorno, ¿lo saben? ¿Lo saben en tu entorno? Si no lo saben, es hora que lo digas. Es hora que lo empieces a decir. Es hora que lo empieces a decir. Es hora que empieces a decir y el por qué. Pues porque Cristo es todo para mí, porque Cristo me ha cambiado, porque Él me da esperanza, porque Él ha cambiado el chip en mi mente. Amén. Ahora, en la cruz, al lado de Jesús había dos ladrones. Uno que se reía, uno que dijo no al reino de Dios, y otro que se dio cuenta a última hora quién era, quién estaba ahí a su lado, y muriendo y siendo sacrificado, igual que él, le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Qué claridad espiritual la de ese ladrón, ¿eh? A algunos se les ha hablado durante muchísimo tiempo y todavía no tienen la claridad de reconocer que Cristo es Rey, y él lo reconoció ahí mismo. Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino, lo que quiere decir le estaba reconociendo como Rey, ni más ni menos. Qué tremendo. Y la promesa de Cristo, ahí en ese mismo momento, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es eso lo que hace el Señor Jesús, aquellos que dicen sí a Él, sí a su palabra, sí a su reinado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba leyendo el testimonio de una joven rusa que se convirtió en los años de la Unión Soviética, donde estaba prohibido, totalmente proscrito cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia, y perseguido con cárcel y tortura. Esta joven rusa se convirtió al Evangelio y le escribe una carta al pastor Bumbrand, no sé si habéis oído, pastor rumano que fue el escritor de, creo que Milton me decía en estos días, torturado por Cristo durante la época de Ceausescu. Y le escribía a esta chica sobre su amiga Varia, que era otra chica soviética, y le pide que ore por ella. La joven Varia pertenecía al Partido Comunista y al recibir a Jesucristo como su Salvador personal, comenzó a testificar públicamente a todos los del partido. ¿Es valiente eso? ¡Wow!
Lo hizo por fin ante el pleno de la Liga Comunista local. Nadie osó interrumpirla, pero al terminar su testimonio cantó un himno de alabanza. Apenas acabó de cantarlo, fue arrestada. Varios meses después, las dos amigas se encontraban en prisión y María le preguntó: María, ¿no estás arrepentida de lo que has hecho? La respuesta fue no. Y si me liberaran ahora, volvería a ese lugar para hablar del gran amor de Cristo. Y añadía: estoy gozosa de haber sido elegida por el Señor para sufrir en su nombre. En su última carta, María le cuenta cómo sus hermanos de prisión, los hermanos de prisión de Varia, estaban celebrando el nacimiento de Jesús y cómo hubo que romper el hielo de una primavera soviética para que Varia fuera bautizada. Y después de esto ella exclamó: qué feliz soy, nada me podrá apartar del amor de Cristo. El Señor está pidiendo a aquellos que dicen sí con todas las consecuencias. Y sin duda hay consecuencias. Cuando tú dices que sí a tu familia, que sí a Cristo, le dices a tu familia que no cree, vas a tener confrontación. Cuando le dices sí a Cristo a tus compañeros de colegio que no creen, va a haber conflicto. Va a haber un poco de rechazo. Pero si has descubierto el amor de Cristo, no hay nada que te pueda separar de ese amor. Amén. Si lo has conocido de verdad, no creas en él a medias tintas. No merece la pena. No merece la pena. Si te entregas, todo lo que se hace en la vida merece la pena hacerlo apasionadamente. Ponle todo el corazón. No lo hagas a medias. No lo hagas a medias. No más medias tintas. No se puede servir a dos señores. Yo soy hijo de pastor, he sido educado en el Evangelio, muchos conocéis mi vida, pero hubo un momento en que yo sufrí una crisis de fe y tuve que venir arrepentido a los pies de Cristo cuando reconocí su presencia. Y mi padre siempre fue muy sabio en ese sentido, me guió en el Evangelio, pero me dijo siempre: hay un día que tú tienes que hacer una decisión por Cristo. Y yo entendí con 12 años que tenía que hacer una decisión por Cristo. Fui bautizado. Después, al poco tiempo, recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando comencé a trabajar, comencé a dar mis ofrendas y diezmos. Respondí poco después al llamado para el ministerio como músico, como líder de alabanza después. Y luego algo que quizá había estado rechazando precisamente por ser hijo de pastor y ver las dificultades en la vida de mi padre. Lo último que hubiera deseado en mi vida es ser pastor. Pero era lo que Dios me estaba llamando. Hasta que el Señor dijo: no te puedes esconder más. Te has estado escondiendo bajo la cobertura de tu padre demasiado tiempo. Es hora que te lances tú, que vueles. Y puedo decir que he tenido cientos de propuestas, algunas interesantes, otras no tanto, para lanzarme a la fama, quizá a ganar dinero. Pero tengo que decir
que cada vez que he dicho no al mundo, el Señor me ha multiplicado por otra forma, en otra forma, y quizás no monetariamente, pero me ha multiplicado en bendición, me ha multiplicado en hermanos, me ha multiplicado en amor. Y no me arrepentiré jamás de aquel día con 12 años en que le dije sí a Cristo. Él me ha guiado toda mi vida. ¿Estás dispuesto a decir sí al Señor con todas las consecuencias? Cuando sí signifique a lo mejor decir que no a alguna amistad incluso. Decir que no a algún grupo social que te puede agradar en lo humano, pero sabes que te está desviando de la voluntad de Dios. Decir que no a ganancias deshonestas en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto? Decir que no al pecado. Decir que no a amistades que no reconocen o respetan a Dios. Y decir sí a tu amor. Sí, quiero hacer tu voluntad. Sí, mi vida te pertenece. Y que cada alabanza a Cristo sea un sí, sí a ti, Señor.